bienvenidos. Usted está en sintonía de Gente de Opiniones y vamos a estar hablando de los logros de los 100 días del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Y para eso, este día hemos invitado al ministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado Orestes Ortiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, ministro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso al pueblo salvadoreño. Bueno, usted sabe que nos puede sintonizar a través del cable Claro en los canales 29 y 75 y también en señal abierta en canal 29. Y si usted prefiere irse a su ordenador, pues estamos en www.gentv.tv. Ministro, el día de ayer el presidente Salvador Sánchez Serén habló de los logros de gobierno. Queremos, en primer lugar, pasar a una nota para poner en contexto el tema. ¿Cómo no? Y producción ha preparado el siguiente material. Adelante. Bien. Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por su titular Orestes Ortiz, le apuesta a impulsar una agricultura en beneficio de todo el país, dando prioridad al trabajo con los productores, productoras, asociaciones, cooperativas y sectores claves. Una de las apuestas estratégicas en la agenda del MAG ha sido el rescate de la caficultura, sector que ha sido severamente afectado por la incidencia de la roya y la broca, reduciendo considerablemente la producción nacional y los empleos rurales. Por ello, en el mes de julio se benefició a 15,000 caficultores con la donación de insumos para el combate de la roya del cafeto. Otra apuesta estratégica durante los primeros 100 días de gobierno ha sido el fortalecimiento de la entrega de incentivos a los productores de subsistencia, por lo que se benefició a 160,000 familias salvadoreñas entregando un total de 200,000 paquetes. El MAG también lanzó el programa de agricultura urbana y periurbana en el municipio de Panchimalco, el cual se implementa en 8 municipios de la zona central del país. Además, anunció el fomento de la agricultura orgánica, para lo cual se ha lanzado una línea de crédito con una tasa de interés baja para todo productor que trabaje bajo esta metodología. Bueno, ministro, hemos visto ahí el balance de estos primeros 100 días de gobierno y en el caso de la cartera que usted preside, que ha tenido varias críticas por el hecho de la sequía y demás, ¿cuáles son sus valoraciones a partir del 1 de junio que usted llega y en estos primeros 3 meses de gobierno? Bueno, en primer lugar decirle que cuando nosotros ingresamos al ministerio, yo llego el 2 de junio, teníamos el primer gran desafío, era el de enfrentar el problema de la roya del cafeto. El año pasado el colapso de la caficultura en términos de producción redujo la producción a un poco más de 700,000 quintales de café, de una producción que habíamos logrado alcanzar de 1.700.000 quintales. Entonces, era imprescindible entrar a una intervención que le diera respuesta a este problema, porque no podíamos seguir con la misma, digamos, yo diría, pasividad frente al problema de la roya. Y logramos en las primeras semanas de trabajo poner en marcha una compra de fungicida que se ha distribuido a más de 12,000 productores de café, que significan el 62%. Con esta cobertura del gobierno ha podido atender, digamos, a aquella población productora más necesitada y donde los impactos estaban siendo más severos, porque los grandes productores, para decirlo en términos de diferenciación, tienen capacidades, tienen acceso a crédito, tienen sus propios técnicos para cuidar el cafetal. Eso ya tiene, a pesar de la sequía meteorológica, de la canícula meteorológica, a pesar de todo eso, esta semana que presentamos ya en sociedad a la división Senta Café, nos informa el doctor Adán Hernández, que es el director de la división,
que podemos esperar con seguridad una producción arriba de 1 millón de quintales. Ese es el primer desafío. El segundo desafío fue poner en marcha una unidad de trabajo para la transferencia tecnológica, para la producción de tecnologías al cafeto, que nos permita a futuro evitar este colapso y segundo, recuperar la caficultura nacional. En eso vamos trabajando, ya hay 75 personas trabajando en esa, de los cuales 72 son especialistas de primer nivel en el país en tema de la caficultura. Cuando usted nos habla del Senta Café, ¿exactamente qué significa esta instancia y a qué se va a dedicar? Esta instancia es un grupo de profesionales especialistas en la caficultura para trabajar, 1, el monitoreo de la roya, 2, el estudio y la evolución del hongo para combatirlo y mantenerlo bajo control, y tercero, estos van a hacer investigación y van a hacer innovación y transferencia tecnológica a los caficultores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a revalidar o reestructurar la calidad genética del café, porque El Salvador tiene un alto prestigio con el café, es un café de muy buena calidad en todas las 6 cordilleras que tenemos en el país que producen cafetal. Entonces este grupo está distribuido ya en 23 puntos de atención en el país y luego un equipo de científicos que están estudiando en base. Esta unidad o esta división funciona en el Senta, donde tenemos los laboratorios de suelos, laboratorios de plagas, es decir, todas las condiciones instrumentales para desarrollar la tecnología del café y la transferencia hacia los productores, sean estos chiquitos, medianos o grandes. Ministro, ¿y esto existía anteriormente o se tenía descuidado o no había esta preocupación por incentivar no solamente la investigación científica que tiene que ver con esto que usted nos está explicando y además hacer esta transferencia de tecnología? ¿Esto estaba hecho a un lado, estaba abandonado? ¿Por qué no se conocía? Correcto. Fíjese que a finales de los años 50, el país, cuando era monoexportador, y dependía de las exportaciones de café, caña y algodón, azúcar y algodón. La clase hegemónica del país creó el ISIC, Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café. Este instituto, cuando vino la ortodoxia neoliberal, fue desmantelado y se privatizó la investigación. Se creó una fundación para hacer investigación del café. Pero la investigación cuesta dinero, cuesta recursos. Entonces, una ONG no tiene las posibilidades de hacer semejante trabajo, ¿verdad? Y el hecho es que ningún país de la región de Mesoamérica le entregó a una ONG el trabajo de la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, este fracaso es un fracaso. Vino a reventar, logró el punto más bajo de la situación en la caficultura el año anterior, el año 2013. Pese que en el gobierno del presidente Funes hicieron algunos esfuerzos, pero ya era insuficiente, ya era extemporáneo, digamos, las intervenciones y no se logró detener el gran golpe. Entonces, hoy estamos, en primer lugar, hemos actuado oportunamente, ¿verdad? Oportunamente, porque ese golpe al Producto Interno Bruto del año 2013 y digamos en términos económicos puede significar una pérdida de entre 180 y 200 millones de dólares, que en una economía como la nuestra es bastante el impacto. Entonces ahora tenemos la posibilidad con estas medidas y luego hoy con la sostenibilidad que se le va a dar, y lo hicimos de esa manera, ya que usted me pregunta. Yo tenía 3 caminos. Uno era revivir el ISIC, pero para eso yo tengo que hacer un proyecto de reformas de ley y enviarlo a la Asamblea. O reformar la ley del Consejo Salvadoreño del Café.
o aprovechar la infraestructura de Estado que tengo en el CENTA, en el Centro Nacional de Tecnología, ¿verdad? Y empezar a intervenir para no venirle a contar al país quejas ni lamentaciones, sino que decirle... Actuar rápido. Y hoy estoy diciéndole, caficultores, primero hemos actuado frente a la roya, la mantenemos a un nivel de control. En las partes más altas del país está un 10% la incidencia y en las partes bajas está entre el 5 y el 6%. Es una situación de control y seguimos monitoreándolo porque hoy tengo 72 técnicos que están trabajando en el terreno y además están investigando a la roya porque con el cambio climático el hongo se nos ha vuelto más agresivo. Entonces, hoy puedo decirle a los caficultores... Está como el Aedes aegypti con el dengue. Con el ACHIC, exactamente, que evolucionó a una situación más virulenta. Bueno, entonces, hoy puedo decirle al país, esperamos una producción que va a incrementarse en no menos de unos 300.000 quintales, en un momento en que estamos obteniendo precios internacionales buenos. Pero usted también ha hecho medidas paliativas, ¿sabe? Supimos que más o menos como 15.000 caficultores fueron beneficiados con insumos que repartieron, ¿no? ¿Cómo fue esta parte? Sí, o sea, la población meta en el primer, digamos, la primera entrega estaba estimada para unos 15.000, ¿verdad? Ya se ha atendido. A este momento hemos atendido a más de 12.000, a más de 12.000. Pero además, esta atención ha cubierto no menos de 50.000 manzanas que son de las zonas donde más impactó. Es decir, que nos fuimos donde estaba el problema con virulencia a atacar ahí. Hemos dado un fungicida que... una inversión muy importante que ha hecho el gobierno del presidente Sánchez Serén en esto. Él mismo, si usted recuerda, en el discurso de toma de posesión, dijo que la caficultura iba a ser reactivada. Entonces, respondiendo a eso, y yo me satisface decirle al país que atendimos el tema de la roya, vamos a elevar la producción este año y estamos preparados para seguirle dando atención y recuperar la capacidad de investigar, de innovar y transferirle a los productores estas tecnologías. Que en realidad eso es lo que le va a dejar al país beneficio, porque solo resolver el problema sin transferencia de tecnología y sin seguir investigando, pues no se hace demasiado. Pero una pregunta, ministro, los medios de comunicación, sobre todo los medios impresos, los grandes medios impresos, que siempre pues sabemos que tienen una forma de difundir la información, destacaban bastante el hecho de que con esta sequía, obviamente la gente que se dedica a la corta de café y que de eso vive, pues había tenido también un problema de pobreza, de desnutrición, etcétera. ¿El Ministerio de Agricultura hizo algo también para poder paliar con estas familias? Por ejemplo, entrega de paquetes, entrega de... ¿qué han podido hacer con esta gente que de alguna manera quedó afectada por esta situación? Es importante esta pregunta. Compañera, fíjese que ellos como tienen como tradición confundir al país con verdades a media. Es que las 25.000 familias que han quedado expuestas a la situación de hambre son resultado de esa digamos, eclosión que hubo el año pasado. Al haberse caído la cosecha en 1 millón de quintales, unas 25.000 familias quedaron sin trabajo, sin ingresos, ¿verdad? Y los cafetales, muchos cafetales fueron abandonados o fueron recepados. Entonces no había producción. Entonces precisamente en virtud de eso, el gobierno de la República, a través de CONASAN y del PMA, está atendiendo a esta familia. Primero, Consejo Nacional de Salud Alimentaria y Nutricional. Exacto, de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y el Programa Mundial de Alimentos. Sí, que la presidenta es la ministra de Salud, la compañera Violeta Mengíbar,
y la directora ejecutiva es la licenciada Daisy de Márquez. Ellos a través de esa instancia, que es la de la política de seguridad alimentaria, se está atendiendo a estas 25,000 familias. Y ahora paso a la otra parte, es decir, que estas familias fueron afectadas por la crisis máxima que alcanza la caficultura el año 2013. Porque este año, si suben 300,000 quintales, va a haber trabajo para cortar esos 300,000 quintales más que el año pasado. Es decir, que habrán muchas más familias ocupadas en este periodo. Afortunadamente, nos decían los técnicos que la sequía no afectó de manera, digamos, fuerte la producción y la calidad del llenado del grano. La sequía solo nos afectó en algunas zonas del oriente la plantita nueva que se había sembrado. Alguna de ellas tuvo estrés y ese estrés... Por ahí lo vimos, usted estuvo en la zona, ¿verdad? De oriente. Sí, no es fácil recuperarla con este regreso de las lluvias. Ese tiene un impacto. Es como que a un niño de 3 años de pronto dejemos de alimentarlo bien y lo retomamos a los 5, ya no se repone fácilmente esos 2 años. Ese es para hacer digamos, un símil. Ahora, entonces los medios mienten sobre eso, mienten. Y el otro tema es que sí ha habido una sequía que ha afectado la cosecha de primera, ¿verdad? La primera cosecha que le llamamos, o cosecha de invierno, como que le es en llaman, general, ¿verdad? Que es en general. Precisamente yo tengo el estudio, que es importante que nos hayamos referido a eso. Este es un estudio que se ha hecho el estudio en 12 de los 14 departamentos. Hemos estudiado de manera científica el impacto y 103,000 productores de grano básico fueron afectados. Entre ellos, unos 100,000 son de maíz. Y hemos tenido una pérdida en maíz de unos 67.1 millones de dólares y en frijol 1.7 millones. En total nosotros valoramos que el impacto, de acuerdo a este estudio, el impacto de la pérdida total en granos básicos se cuantifica a costos de los productores en 70.1 millones de dólares. Ese ha sido el impacto. Ahora bien, allí en esa parte, sí, se nos viene un desafío. No solo es de reponer cosecha, que hemos tomado unas medidas que ya las vamos a platicar, pero se nos presenta el desafío de aquellas familias estrictamente de subsistencia, que ya se les están terminando lo que tenía de las cosechas del año anterior. ¿Cómo vamos a hacer con ellas? Entonces se está trabajando ahorita, en la Comisión Nacional Antisequía, de la que formamos parte el ministro de Gobernación y la ministra de Medio Ambiente, junto con el CONASAN, hemos tomado unas medidas y en conjunto nuevamente con el PMA se está haciendo ya el estudio de ubicación, de focalización. Precisamente este estudio esta tarde ha dado indicaciones que se le mande al PMA, tanto a nivel de dirección regional como local, para donde ellos están, que contribuya para tener ya ellos mejor ubicados, porque eso... Justamente hoy y mañana, ¿verdad? Hay un evento internacional hay un evento. Que en El Salvador es la sede y que se está hablando precisamente de este tema de seguridad alimentaria. De seguridad alimentaria. Hoy en la mañana hemos estado ahí con el compañero Oscar Ortiz, vicepresidente de la República. Hemos tenido entrevistas con los representantes de la AID que vinieron desde Washington y los regionales, hemos estado hablando de la seguridad. Pero en términos del paquete, es decir, el mecanismo es Programa Mundial de Alimentos y CONASAN nuevamente. Es decir, nosotros, el desafío de nosotros más grande es asegurarnos de que en esta
estación de postrera, en esta cosecha de postrera o tunasmiles, como le llaman algunos, ¿verdad? Nosotros hagamos los mayores esfuerzos por reparar parte de las pérdidas de la postrera, que como dije, quisiera darle este dato adicional. Hemos perdido solo en maíz 3.620.941. Es decir, que en conjunto con la pérdida del frijol estamos hablando, y de arroz y sorgo estamos hablando de 3.8 millones de pérdidas en quintales de los granos básicos. Entonces, estamos afanados en eso, ya hemos terminado la distribución. Originalmente habíamos previsto entregarle al país unas 73.800 paquetes, pero reuniendo todo lo que teníamos, hemos alcanzado a distribuir unos 75.000. Hoy esta tarde me daban ya el informe final, 75.000 paquetes de maíz y sorgo. Muy bien, vamos a hacer un primer corte y al regresar les invitamos a estar atentos a estos datos, a estas buenas nuevas y también a saber si realmente esto de la escasez, de que no hay, pues cómo lo va a estar trabajando, por supuesto, no solamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino otras entidades del Estado. Al regresar vamos a continuar conversando con el Ministro de Agricultura y Ganadería. No nos cambien. Generalmente cuando venimos de una época de sequía, de un problema que enfrenta no solamente El Salvador, toda la región mesoamericana por estos cambios climáticos que hacen que no llueva o que haga mucho calor o que de repente haya más insectos, etcétera, pues también se viene toda una ola de aumento de precios en los granos básicos. Ministro, en el caso del frijol, que se habló mucho de que subió de precio, igualmente el arroz, ¿cómo puede el Ministerio de Agricultura en ese sentido dar certeza a la población de que esta especulación no afecte al final el bolsillo del consumidor? ¿Hay alguna manera en que el MAG con otras entidades, háblese también de la Defensoría del Consumidor, sí, y otras entidades, el mismo Ministerio de Economía, pueda dar algunas alertas, algunas informaciones a la población para que sí, la población esté segura de que no es un problema ahora de escasez, porque ustedes incluso ha habido importación de granos? Sí, exactamente. Si nos cuenta, ministro. Bueno, sobre ese punto quiero decirle que definitivamente el año pasado el país alcanzó con el gobierno saliente una producción récord de frijol de 2.599.000 y algo de quintales. Digo récord porque yo he estado estudiando las estadísticas desde el 2001 a la fecha y no habíamos alcanzado nunca en ese periodo, que son 14 años, 13 años, no habíamos alcanzado una producción de ese nivel. El tema es que ahora nuestro mundo se enfrenta a dos problemas. Uno es la capacidad que tienen los agentes de mercado de manipular a través de mecanismos de comunicación y de divulgación de noticias para generar la sensación de que se escasean las cosas y de elevar artificialmente los precios. Este es un fenómeno que no solo lo hemos visto nosotros, incluso yo, para darle una respuesta seria al país sobre esto, he estado estudiando otros fenómenos en el mundo. En ese marco me encontraba, por ejemplo, que el relator de las Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria decía en un discurso hace poco que entre los especuladores y los acaparadores, ¿verdad?, se genera
un efecto de volatilidad en los precios de los granos básicos. Dice, basta que se lance una campaña de que hay incendios en Rusia o una sequía en el corredor productor de trigo en los Estados Unidos y plum, se eleva en la bolsa el precio de los commodities del trigo. Y vienen los acaparadores, entonces toman sus medidas, controlan. No existe todavía, no se ha dado ningún tema de escasez, pero ellos han controlado. Y después se quedan con la capacidad de determinar ellos los precios. Es lo que está pasando en El Salvador. Aquí 4 empresas, porque yo acabo de tener recientemente una conversación con representantes de la Fiscalía para examinar un poco las medidas adicionales que habrá que tomar, porque hemos tomado medidas. La primera fue que restringimos las exportaciones y un poco también para desvirtuar aquella mentira que propalaron de que el frijol se está yendo para Venezuela. Usted habrá escuchado, una enorme mentira, ¿verdad? Entonces restringimos, además, exportaciones e importaciones, nosotros las llevamos bajo un minucioso control a través del Centro de Importaciones y Exportaciones que lleva el Banco Central, a través de cuarentena en el Ministerio, que llevamos control de esto, y en aduanas. O sea que hay 3 mecanismos que tiene el Estado para controlar. Primero, es mentira que salió frijol para Venezuela. Segundo, se fijaron las exportaciones en alrededor de unos 71,000 quintales, que es una cantidad pequeña. Nosotros consumimos 200,000, entre 198,000 y 200,000 quintales al mes consumimos en el país. Entonces, somos frijoleros. Somos frijoleros de desayuno, almuerzo y cena. Y lo que es más importante, como me decía una periodista un día, gracias a Dios tenemos frijol, porque nos provee proteína, es de las pocas, digamos, alimentos vegetales altos, ricos en proteína. Ministro, usted hablaba de 4 empresas. Sí. Ustedes están estudiando, no van a dar a conocer todavía los nombres, sí. Las tienen controladas. ¿Cómo es la situación de Sí, entonces encontrábamos que esas 4 empresas tienen capacidad no solo de comprar la producción nacional en finca a precio muy depreciado al productor, sino que además tienen la capacidad de las importaciones. Por tanto, como son incluso algunas de ellas son relacionadas, ¿verdad? Entonces acuerdan precios. Y como no hay otro proveedor, ellas están determinando el precio en los canales de distribución, que son las plazas de los pueblos, donde está la ringlera de saquitos llenos del frijol, y los supermercados. Entonces, hemos estado analizando, abrimos un contingente para ver cómo podía ayudar la entrada de más frijol, porque supuestamente entre más grano hay en el mercado podría tender a la baja. Esto lo que ha hecho es demostrarnos una vez más que no funciona así. Primero porque esta gente tiene el control del precio y no hay ningún mecanismo, está liberalizado totalmente, entonces no hay un mecanismo de control o en todo caso de regulación. Y segundo, que el frijol es un producto altamente inelástico, que independientemente del precio, la familia tiene una cantidad que consume diariamente y semanalmente. Ellos también saben eso, que es inelástico, ¿verdad? Porque no tienen un pelo de bobo, ¿verdad? Claro. Y entonces juegan con el precio. Es más, hubo gente de esta que llegó a afirmar que en el marco de estar en un periodo ya preelectoral estaban considerando subir a $2 la libra. Por eso es que yo he anunciado que además de la apertura del contingente, porque al abrir el contingente solo 2 han llegado a solicitarlo. Cuando habla de apertura de contingente, ¿significa que la entrada de otros proveedores? De traer de otras partes del mundo frijol con beneficios arancelarios. Muy bien. Vean. Y al final encontramos que son los mismos de los que estamos hablando, son los que lo importan, son los que han presentado a importar. Y yo estoy convencido de que el dar esos beneficios arancelarios, así como está la estructura del mercado del frijol en el país, lo único que hace es beneficiarlos a ellos y no a los consumidores.
Por eso yo he hablado, compañera, con toda la confianza que me da de conocer el fenómeno, de que va a ser necesario, si no hay un cambio de actitud de este grupo de comerciantes, de establecer una banda de precios para proteger el bolsillo del consumidor. Porque cuando revisamos con las autoridades de la Fiscalía encontramos que no hay, digamos, normativa que nos permita hacer uso del imperio de la ley. Yo les decía a los amigos en una conversación, bueno, al final al menos deberíamos de ver si están pagando impuestos, porque algunos, según las investigaciones que se han hecho por parte de la Defensoría del Consumidor, que déjeme decirle, ha hecho un extraordinario trabajo la Defensoría, y gracias a la Defensoría en parte se ha logrado manejar, controlar el precio hasta cierto nivel, exactamente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hemos estado apoyando el trabajo de ellos, y allí encontramos que muchos de ellos no pagan impuestos, además de que están ganando las cantidades que están ganando. Pero sí critican que hay una reforma fiscal en donde exactamente, exactamente. Y usted ha escuchado, no ha habido una sola palabra que se pronuncie sobre esta distorsión del mercado en esos medios que usted mencionó, una palabra en favor del consumidor, ¿verdad? Más bien justificando, más bien diciendo que era por la sequía. ¿Cómo va a ser por la sequía si ellos empezaron a elevar el precio en el mes de mayo, cuando la gente todavía estaba preparando la tierra para sembrar? O sea, una gran mentira. En todo caso, y como lo dice el estudio, se perdieron únicamente 55,000 quintales de frijol. Eso es para una semana. Por eso es importante que hablen con datos verdaderos, fidedignos, los representantes en este momento, los ministros de los diferentes ministerios, como en el caso de Agricultura y Ganadería. Ministro, pero queremos pasar también a las otras cosas buenas que está haciendo el ministerio. Ustedes lanzaron un proyecto piloto que tiene que ver con la agricultura urbana y periurbana en el municipio de Panchimalco. Sí. Cuéntenos en qué consiste, cómo se va a implementar este plan piloto. Cómo no, con todo gusto. Este es un proyecto en el que hemos puesto mucha esperanza, porque se trata de crear las posibilidades de incrementar los volúmenes y las cantidades de producción de alimentos en las zonas urbanas y periurbanas, para, en primer lugar, asegurar una mejor dieta alimenticia a la población. Pero lo más importante es que esta población pueda producir excedentes, que pueda, por estar en los centros urbanos o cerca de los centros urbanos, pueda producir excedentes que le permitan elevar la renta, los ingresos de su renta mensual, semanal, lo que sea. Este modelo es extraordinario porque lo estamos desarrollando con una metodología agroecológica, donde no estamos utilizando en las tomas que se hicieron del proyecto, cuando lo inauguró el señor presidente de la República. Por ejemplo, allí no usamos pesticidas, allí se usan repelentes biológicos, incluso el color de las barreras, las flores que se han establecido en medio de los cultivos, tienen el propósito de hacer un mejor control de la plaga. Entonces, esto por supuesto que está estudiado, lo están implementando. Bueno, además hay países con un gran éxito. Esta agricultura se ha desarrollado con éxito en México. Que son más caros además los productos ecológicos en la comercialización se pone. Cuba es un país modelo en esto, son pioneros los cubanos. Nicaragua, bueno, hay como unos 8 países. Un día de estos me llegó a visitar el representante de la FAO en el país y me llevaba un libro
que la FAO ha hecho una memoria de cómo está la agricultura urbana y periurbana en América Latina. Entonces, este potencial, ¿por qué lo hemos hecho en la zona metropolitana? Porque además la zona metropolitana tiene a nuestra juventud en el gran dilema, cómo se inserta a la economía real y cómo evitamos que ella se vaya por la vertiente de la criminalidad, la violencia, etcétera, etcétera. Entonces el proyecto tiene implícito todo esto, integrar. Esta primera parcela que estamos trabajando es comunitaria, están interviniendo 15 familias. Estamos creando también esa forma, cómo el vecino se integra. Lo integramos alrededor de la producción y de los beneficios de la producción, ¿verdad? Pero también tenemos como propósito... Pero esto se hace a partir de su administración, ¿verdad, ministro? No, eso es ahorita. Ajá. Esto es ya una de las cosas nuevas que lanza el presidente Sánchez Serén, ¿verdad? Porque yo soy un servidor de él y del pueblo salvadoreño. Entonces, tenemos, quiero decirle al país que en esto tenemos 5 especialistas trabajando en el tema, en Panchimalco ahorita, que lo vamos a llevar a 8 municipios metropolitanos. Ahí está Soyapango, San Marcos, Tonaca, Guazapa, Ilopango. Tenemos un técnico cubano que es una eminencia en esta materia, en el trabajo de la agricultura y precisamente con hábitos agroecológicos. Hay un especialista en semillas, porque también queremos recuperar la semilla nuestra, autóctona, por ejemplo, del ayote, del pipián, del maíz, del propio frijol. Hay variedades del frijol que la gente los ha tenido por 50 años, por 100 años, de generación en generación. Entonces, este proyecto, hemos puesto en él una gran esperanza, ¿verdad? Una gran esperanza, y creemos que va a tener un impacto positivo. Este quinquenio va a ser mirarse mejor la producción de alimentos en las zonas urbanas y periurbanas. Y tan necesario para la alimentación justo de la ciudad y del campo, ¿verdad? Y porque entre mejor nutrición también se previene un desarrollo que no es tan avanzado, ¿verdad? Porque el problema de la nutrición viene también desde el vientre materno. Una mujer mal alimentada tiene un niño desnutrido, y pues va a tener un coeficiente intelectual también y fíjese que deficiente. Cuando hicimos el lanzamiento, algunos de los jóvenes, hombres más o menos jóvenes, bastante jóvenes, que están en el proyecto, hablaron con el presidente y le dijeron de que ellos habían empezado con dudas, pero que estaban encantados, porque están viendo los resultados, ¿verdad? Están viendo que sí se puede, claro, que podemos, y que podemos entonces construir una nueva realidad, y que la agricultura y la seguridad alimentaria tiene un ámbito de producción grande, porque no solo es la agricultura familiar para la subsistencia, estamos ya desarrollando y con éxito muchas capacidades de la agricultura familiar comercial. Mire, yo he visto casos, porque he recorrido el país, impresionantes de cómo la vida de la familia rural está cambiando, donde estamos interviniendo adecuadamente. Hace poco tuve una reunión con unos jóvenes cooperativistas de Aguachapán, que me informaban ellos que acababan de firmar así una semana 2 contratos de exportación del oroco, no de pocas cantidades, sino que de muchos miles de dólares hacia los Estados Unidos, y de jocote varón rojo. O sea que estamos impulsando a que la familia sea capaz en el campo de producir excedentes, hacer negocios con su producción, con su trabajo. Ese es un aspecto. Vamos a seguir hablando de buenas noticias, tengo que ir a un corte, y al regresar continuamos conociendo lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y lo que seguramente usted ya está pensando que le va a proponer al ministro para hacer en su zona. Ya regresamos.
demasiadas preguntas, pero es tan interesante lo que estamos conociendo de lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura que seguro se nos van a quedar varias. Se hablaba de un nuevo sistema de recopilación de información que tenía el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, perfecto. ¿Cómo ha sido este sistema estadístico? ¿Y esto se implementa a partir de algunas críticas que se tenían de que el MAC no tenía buenos datos o cómo surge? Sí, es claro que en el medio de todo este desorden del mercado, el camino más fácil para desprestigiar al ministerio es decir que el ministerio infla datos y que miente con los datos, ¿verdad? Yo esto lo he rebatido porque justamente con la ayuda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la ayuda del PMA, hemos logrado desarrollar una plataforma que ya la pusimos en marcha. Yo la presenté y es con la que hemos hecho estos estudios ya científicos. Sencillamente, lo explico breve. Nosotros hemos pasado de estudiar las áreas de producción agrícola con la fotografía aérea del 76 a un sistema de marco múltiple georreferenciado con una muestra actualizada diseñada por el mejor estadístico que tiene el país en muestreo en El Salvador, y eso nos permite conocer, imagine usted la fotografía de 1976. Cuando ellos me hacen la demostración y comprueban, hay zonas que hoy son poblados y los estábamos registrando como zonas de producción agropecuaria, ¿verdad? Entonces ahora sí tenemos certeza de dónde está, tenemos el mapa completo, tenemos el mapa, por ejemplo, en esta gráfica usted puede ver todo el levantamiento muestral que hemos hecho en el país. Esto es sobre productores reales. Muéstrenlo a la cámara, ministro. ¿Cómo no? Así, la parte roja. Así se puede ver. Entonces, por ejemplo, este mapa tiene dos connotaciones. Uno está la ubicación de los puntos de información, ¿verdad?, donde se levanta la muestra, y por el otro lado, dónde ha sido el impacto de la sequía en 12 de los 14 departamentos. Este trabajo no lo habíamos podido hacer con precisión como lo hemos hecho si no tuviéramos esta plataforma. Por supuesto. ¿Y esto es del MAC o esto lo tiene el Ministerio del Ambiente? No, eso lo tiene el MAC. El Ministerio del Medio Ambiente lo que tiene es el sistema de monitoreo nacional, que por cierto, quiero decirle hoy, darle esta buena noticia a la ministra Lina Pol, de que hoy este día he firmado la autorización para adquirir 8 equipos para 8 estaciones de monitoreo que se van a unir a la red de medio ambiente, que nos va a permitir el seguimiento de la situación climática al detalle, para estarle transmitiendo a través de la plataforma y de nuestro sistema de información del ministerio, información precisa del clima a los agricultores, a los productores, a los ganaderos, a los piscícolas, etcétera. Y es que justamente, ministro, como que no se le había dado importancia a los sistemas de información. Son tan importantes para trazar las políticas públicas también, ¿verdad? Y decir, hay tanta población, hay tanto terreno para cultivo, hay tanto terreno que está poblado, todo lo que usted nos dice. Bueno, hoy en la mañana decía el compañero vicepresidente en el discurso que hizo en este evento al que usted se refirió, en el Hotel Prince, decía que no podemos hablar de crecimiento económico en el país si no hay desarrollo del sector agropecuario. Y yo le agrego esto, que en el país había estado la agricultura en el enésimo lugar de prioridades. ¿Por qué? Porque ya no constituía la agricultura el eje de acumulación, ¿verdad? Entonces, los ejes de acumulación se han trasladado a otros sectores de la actividad económica, la banca. Y esto lo han visto siempre como un tema de gastar y no verlo como una inversión necesaria
para la seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria está vinculada a la calidad de vida de la persona, del crecimiento de la economía y a la gobernanza. Bueno, hasta el intelecto de la gente. Y bueno, y el intelecto y el aprovechamiento del recurso humano. Entonces ya disponemos de esto. Y yo puedo decirle sobre las expectativas, usted me decía las expectativas. Bueno, nosotros hacemos un análisis en abril de todos los años, se hace el análisis de cuáles son las perspectivas. En el análisis de abril nos dice que las expectativas de producción de frijol pueden estar un poco superiores a la producción del año pasado. Están hablando los productores. Y en el maíz, los productores dicen que sembrarían menos este año por 3 factores. Uno, alto precio de los insumos para producir, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc. 2, los bajísimos precios con el que se les pagó su producción. Y 3, las limitaciones climáticas. O sea, los productores ya incorporan en los riesgos y en las expectativas el tema climático. Sin embargo, hoy que hicimos en el marco de este levantamiento, de este estudio, le preguntamos para ver cómo están las expectativas. Y podría ser de que nosotros tengamos una producción de maíz ligeramente inferior a la del año pasado. No así la de frijol. La de frijol se confirma que puede ser igual o superior que la del año pasado. Ministro, casi se me acaba el tiempo, pero no podemos dejar de hablar de las apuestas, de las principales apuestas para este quinquenio que tiene el Ministerio. La estrategia de la seguridad alimentaria sigue siendo un tema central. Seguir en la reactivación de la caficultura. Queremos plantar el año que viene 6 millones de plantitas de café resistentes a al hongo de la roya. Estamos desarrollando con la ayuda de Japón y de Taiwán todo un esfuerzo en la producción piscícola y de moluscos. Estamos desarrollando un fortalecimiento a la producción y comercialización de las hortalizas con ayuda de Japón. Y por supuesto, una de las grandes aspiraciones nuestras es que el SENTA se convierta en verdadero centro de transferencia tecnológica y de asistencia agronómica a los productores. Paralelo al SENTA, vamos a rodar un proyecto que ya casi está terminándose, que es el Centro de Desarrollo Agropecuario en el oriente y forestal, que está en Morazán. Allí tenemos una plataforma extraordinaria también para transferir tecnología, incluso los asesores, los técnicos en el ministerio me dicen que desde allí podemos centrar el centro de estudios de Escuela de Agricultura para el corredor seco. Es decir, desde allí instalar otra, digamos, parecida a la ENA y el SENTA en Oriente para trabajar la agricultura del corredor seco. Seguramente las personas que se forman en el área agropecuaria en Honduras, hay un centro de formación, Zamorano, sí. El Zamorano, que es muy prestigioso en América Latina. Pues a lo mejor hay ahora una idea de poder instalar un Zamorano en El Salvador, ministro. Exactamente, 2 cosas que está dentro del plan. Además, todo esto que le estoy hablando está en el programa de gobierno El Salvador Adelante. Allí nos hemos comprometido a crear la ENA de Oriente, digamos. Y ahí tenemos una plataforma, el CEDAF de Morazán, que pronto vamos a inaugurar la planta lechera con Ciudad Mujer. Luego, allí tenemos 120 manzanas, tenemos para piscícola, bovino, tenemos aves, tenemos cerdo, tenemos un apiario ya funcionando, etcétera. Entonces, ahí hay condiciones y lo otro es que justamente esta puede ser una escuela internacional, pero además en este momento hay una misión nuestra, el viceministro de Agricultura, el licenciado Hugo Flores, está ahorita en Cuba. Estamos viendo en los temas de cooperación y de intercambio mutuo de las 2 naciones, ver si podemos
fortalecer la capacidad docente de la escuela y el cambio curricular de la ENA para adaptarla a la época de hoy y elevarle el prestigio al nivel que tienen estas otras escuelas latinoamericanas de agricultura. Bueno, ministro, se le ve muy activo. ¿Usted está contento de estar ahora en Agricultura y Ganadería? Estoy feliz porque es un reto grande. Antes trabajaba 9, 10 horas, hoy estoy trabajando 12 y 13 horas, pero me está llevando a todo el país. Hemos abierto una nueva agencia de extensión agrícola en La Reina, en Chalatenango. Hemos iniciado una campaña de combate al tórsalo en el ganado en Morazán, que lo vamos a llevar a Cabaña y a Chalate, que tenemos incidencias allí. Estamos trabajando en el plan quinquenal, estamos atendiendo las diferentes cadenas, son 10 cadenas productivas en el plan de agricultura familiar. Muy bien. Bueno, pues ya vieron las buenas noticias aquí en Gente Ve Opiniones, y en Gente Ve en general traemos las noticias que usted no va a ver en otro canal. Así que agradecemos muchísimo, ministro, su presencia esta noche. Le agradezco a usted y al canal, y nuevamente un saludo a los compañeros de trabajo del MAC que hacen posible que salgamos adelante, y al pueblo salvadoreño. Muy bien, amigo, amiga, el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones en el canal Que Te Ve. Hasta mañana.